John Singer Sargent no fue simplemente un pintor, fue el arquitecto visual de una era que se desvanecía. Un siglo XIX que agonizaba entre el rigor de la academia y la rebeldía del impresionismo. Sargent emergió como una figura transatlántica y profundamente cosmopolita. Hijo de americanos expatriados. Nació en Florencia en 1856 y creció hablando 4 idiomas. Sin patria fija y sin escuela única. Heredero de la precisión analítica de su padre cirujano y de la sensibilidad cultivada de su madre, Sargent diseccionó la alta sociedad europea con su pincel como otros lo habrían hecho con un bisturí. A los 18 años entró en el taller de Carolus Duran en París, donde aprendió a pintar directamente sobre el lienzo, sin dibujo previo, alla prima. Aquella pincelada larga y segura sería su firma para siempre. Carolus Duran le enseñó a desconfiar del dibujo previo y a confiar en el ojo, ver, sentir el valor tonal, y depositar la pincelada exacta sin volver atrás. Era una técnica peligrosa, casi de equilibrista, que no admitía duda. Antes de instalarse definitivamente en París, Sargent había viajado a Madrid para copiar a Velázquez en el Prado. Aquellos estudios cambiaron su mirada para siempre, comprendió que la maestría no estaba en el detalle, sino en la economía del gesto. Pintar lo justo, jamás lo demás. No pintaba vestidos, pintaba el peso de la seda. No pintaba rostros, pintaba el estatus y la psicología oculta tras la elegancia. No pintaba modelos, pintaba el alma de una clase social entera. A los 25 años ya era el retratista más solicitado del París cosmopolita. Tenía dinero, fama y, sobre todo, la libertad para elegir a sus modelos. Entramos ahora en el corazón de nuestra historia. En 1883, Sargent eligió a una mujer que nadie había logrado retratar, Virginia Begnaud-Gautreau. Nacida en Luisiana en 1859, hija de una familia francesa emigrada al Mississippi, Virginia había llegado a París adolescente tras la Guerra Civil estadounidense, con su madre viuda y una herencia modesta. Por matrimonio con un banquero y por estrategia social, se había convertido en una de las bellezas más comentadas del París republicano. Amante notoria del célebre ginecólogo Samuel Pozzi, al que Sargent también había retratado 2 años antes. En aquel París de la Belle Époque, donde la apariencia importaba más que la verdad, Virginia había aprendido a moverse entre el escándalo y la admiración como entre 2 espejos. Su piel era casi blanco-azulada. Los contemporáneos atribuían aquel color a una pasta de polvo de arroz mezclada con lavanda y violeta, aplicada cada mañana sobre el rostro y el escote para parecer aún más pálida. Su nariz griega, su perfil aquilino, su porte estatuario, todo en ella estaba calculado para ser visto. Era una belleza arquitectónica más que carnal. Sargent la persiguió durante meses. No fue un encargo, no fue un capricho. Fue una decisión deliberada, pintar el rostro que para él representaba la culminación visual de su época. La sesión fue larga, agotadora, frustrante. Sargent realizó decenas de bocetos al óleo y al carboncillo. Probó posturas frontales, sentadas, brindando con una copa, mirando al espejo. Descartó todas. Buscaba captar no el parecido, sino la esencia, el efecto de aparición que Virginia producía al entrar en una sala. Quería pintar el silencio que se hacía a su paso. Finalmente la representó de pie, en perfil casi total, con un vestido negro de raso ceñido y 2 finos tirantes de joyería incrustados en pedrería. Una sola mano apoyada en una mesa. La otra recogiendo apenas el vestido. Era la pose de una estatua. De hecho, lo era. Sargent se inspiró abiertamente en la escultura clásica griega y en los relieves de la antigüedad para construir aquel cuerpo sobre el lienzo. El lienzo, monumental, mide más de 2 metros de altura. Sargent firmó en la base, en una caligrafía discreta, casi escondida, como si quisiera dejar constancia sin imponer su nombre sobre el de la modelo. París, Salón de 1884. El cuadro se presenta con el título Retrato de Madame. 3 asteriscos para preservar la identidad. Inútilmente. El escándalo es instantáneo. La crítica no censura el arte, censura la moralidad. El detalle del tirante derecho caído sobre el brazo es percibido como una burla a las buenas costumbres, un signo de disponibilidad erótica intolerable. Apenas 2 décadas antes, Manet había escandalizado al mismo Salón con su Olimpia. París tenía memoria, y la herida no había cicatrizado.
Una mujer mirando con autoridad desde el lienzo seguía siendo, en 1884, una transgresión apenas tolerable. Los periódicos hablan de indecencia, de exhibicionismo cadavérico. El crítico Henry Hussaye escribe que Madame Gautreau parece una mujer en estado de descomposición. Otros la comparan con un cadáver maquillado. En los periódicos satíricos aparecen caricaturas, la dama con un esqueleto debajo del vestido, la dama con la piel verdosa de los muertos. Le Charivari le dedica una página entera. Sargent se queda en silencio. Las visitantes del salón abren sus abanicos para no mirar. Los hombres se acercan en grupos, susurrando. La identidad oculta tras los 3 asteriscos era conocida por toda la ciudad en menos de 24 horas. La madre de Virginia acude llorando al estudio de Sargent. Le suplica que retire el cuadro del salón. Sargent se niega, ya no se puede retirar, sería un escándalo aún mayor. Pero algo sí cede. Herido en su orgullo, intentó repintar el tirante en su posición original. Si se observa hoy el lienzo a contraluz, aún se aprecia el rastro de la pincelada antigua bajo la corrección. La corrección llegó tarde. El estigma era irreversible. Aquel tirante cayó sobre la carrera parisina de Sargent, obligándolo al exilio hacia Londres apenas un año después. Virginie Gautreau, por su parte, se retiró de la vida pública. Cuentan que jamás volvió a posar para nadie. Cuentan que cubría todos los espejos de su casa. Murió en 1915, sin haber recuperado nunca su antiguo lugar en la sociedad. Sargent reconstruyó su carrera al otro lado del Canal de la Mancha. Londres lo recibió como el retratista más codiciado de su generación. Pintaría a la aristocracia británica durante 30 años más. En Londres, Sargent conocería a Henry James, el novelista que se convertiría en su mayor defensor literario. James escribiría que el joven americano había llegado a Europa para enseñar a Europa cómo se mira. En sus 3 décadas londinenses, Sargent retrataría a primeros ministros, a banqueros, a duquesas, a la familia Berkheimer al completo. Pero la verdadera revolución pictórica que él había llevado a cabo seguía durmiendo, descolgada, en su propio estudio. Conservó el cuadro de Madame X. Lo colgó en su estudio de Tite Street, en Chelsea. Fue su recordatorio constante de la frontera entre el genio y el rechazo. Cada cliente que entraba a encargarle un retrato veía aquella obra y entendía sin palabras. Aquí no había un retratista mundano. Aquí había un pintor que conocía el precio del riesgo. En sus últimos años, Sargent abandonó casi por completo el retrato de encargo. Decía que ya estaba cansado de pintar caras. Se refugió en la acuarela, en los paisajes de los Alpes, en escenas de soldados de la Primera Guerra Mundial. Pero Madame X seguía allí, en su estudio, esperando. En 1916, ya con 60 años, considerado el último gran retratista del mundo occidental, decidió venderlo al Metropolitan Museum de Nueva York por 1.000 libras esterlinas. Fue Edward Robinson, director del Metropolitan, quien viajó a Londres para cerrar la operación. Sargent le entregó el cuadro envuelto en su propia bata de pintor. Ninguno de los dos sabía que estaban moviendo una de las obras más importantes de la pintura moderna. Las 1.000 libras que el Met pagó equivalen aproximadamente a 90.000 libras actuales. Una suma enorme para 1916, ridícula para lo que la obra vale hoy. Nunca ha vuelto a salir a subasta y se considera incalculable. Pidió expresamente que el cuadro no se exhibiera con el nombre de Virginie Gautreau, sino con el título neutro y misterioso con el que pasaría a la historia, Madame X. Acompañó la venta con una sola frase para la posteridad, escrita en una carta al director del Met: quizás es lo mejor que he hecho. Hoy, Madame X cuelga en la Galería 771 del Metropolitan. Cada año, millones de visitantes se detienen ante esa silueta negra recortada contra el fondo rojizo. En 2003, una exposición monográfica en el propio Met, dedicada exclusivamente a Madame X, recibió más de 500.000 de visitantes. La obra que en 1884 había arruinado a Sargent era, 120 años después, su salvoconducto a la inmortalidad. Lo que en 1884 fue escándalo, en 1916 era ya canon. Sargent estaba pintando, sin saberlo, el primer retrato moderno, la silueta como protagonista, el color como restricción, la pose como gesto. Mira hacia atrás, al perfil aquilino de las medallas griegas, a la severidad de las efigies romanas.
Y mira hacia adelante, hacia el retrato fotográfico, hacia la moda como performance, hacia el cuerpo como signo absoluto. Aquel cuerpo en perfil con vestido negro recortado por dos finos tirantes terminaría inspirando a fotógrafos como Edward Steichen, a diseñadores como Madeleine Vionnet, y, mucho más tarde, a la moda misma del Little Black Dress. La prenda definitoria del siglo XX nació, en cierto modo, en aquel salón de 1884. Y aquel tirante caído, que parecía haber destruido una carrera, terminó siendo el detalle exacto que la inmortalizó. Vista hoy, con el sosiego de un siglo y medio de distancia, la fascinación es la opuesta a la de 1884, lo que entonces parecía vulgar. Hoy parece la perfección misma del retrato moderno. Lo que entonces ofendía, hoy seduce. Madame X es, hoy, la prueba de que Sargent supo inmortalizar el alma convulsa de toda una civilización a través de un solo trazo de luz sobre un hombro desnudo.